Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya no pesa por tanto condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. La ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la fragilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Es más, se hizo sacrificio de expiación por el pecado y dictó sentencia contra él a través de su propia naturaleza mortal, para que así los que vivimos no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos la ley en plenitud. Los que viven según sus apetitos subordinan a ellos su sentir, mas los que viven según el Espíritu sienten lo que es propio del Espíritu. Ahora bien, sentir según los propios apetitos lleva a la muerte. Sentir conforme al Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley, ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté sujeto a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el grupo, Señor, que busca tu presencia. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo, Señor, que busca tu presencia. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo, Señor, que busca tu presencia. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo, Señor, que busca tu presencia. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 9. En aquel tiempo llegaron unos a contarle lo de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les dijo: ¿creen que aquellos galileos murieron así por ser más pecadores que los demás? Les digo que no. Más aún, si no se convierten, también ustedes perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 que murieron al desplomarse sobre ellos la torre de Siloé, ¿creen que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán igualmente. Jesús les propuso esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera, no lo encontró. Entonces dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Por qué ha de ocupar terreno inútilmente? El viñador le respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo la acabaré y le echaré abono a ver si da fruto en lo sucesivo. Si no lo da, entonces la cortarás.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchando estas lecturas de la palabra de Dios de este día, me recuerda mucho en casa cuando estábamos niños, papá y mamá cuando tenían que irse a hacer diligencias o salir a algún compromiso de ellos, dejaban al hermano o la hermana mayor a cargo de los demás y sembraban un voto de confianza y se iban. Pero desafortunadamente uno en esas edades de inestabilidad, de curiosidad, de caprichos, podríamos ir también con el apóstol San Pablo en esta ocasión, cuando en la primera lectura San Pablo nos habla de los apetitos, pues nos llevaba a desordenarnos, a gritar, a hacer fiesta, a cantar, etc. No porque lo que hiciéramos en ese momento fuera malo, pero sí abusábamos de la libertad. La confianza entonces terminaba, se acababa cuando papá y mamá regresaban y encontraban un desorden terrible, unos daños, en el peor de los casos, quejas de los demás hermanos, llantos, malos tratos. El castigo para a quien se le había confiado pues iba a ser mayor, pero no porque no lo diera papá y mamá, sino porque la hermana o el hermano mayor se ganaba ese propio castigo. Como dirían algunos, soy víctima de su propio invento. Bueno, traigo a colación este ejemplo que seguramente en muchos hogares lo hemos vivido y se parece mucho en esta ocasión a las lecturas que nos trae la palabra de Dios. Comencemos por recordar, sí, al apóstol San Pablo en la primera lectura. Ante todo, San Pablo nos invita en el capítulo 8, da razón del mal que hay en nosotros. Nosotros estamos ahora bajo el señorío del Espíritu y se nos pide que vivamos según esta nueva modalidad. El Espíritu de Dios no permanece inactivo en nosotros. Somos nosotros quienes, pendientes de otras personas, distractores que hoy se nos manifiestan con mucha fuerza, una vida que se nos ofrece muy superficial, pues nos dejamos distraer por esa realidad y dejamos pasar también por alto la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de la paz, de la alegría, esa luz que proporciona una nueva sensibilidad para abrirnos al camino y a la presencia de Dios. La propuesta de San Pablo entonces es ponernos bajo el suave yugo del Espíritu, que es el que nos invita al camino de conversión y al que todos nosotros estamos llamados. Pero ¿por qué decía al principio que abusábamos de la libertad y de la confianza que se nos daba? Jesús nos lo manifiesta en el Evangelio de hoy, cuando Él dice claramente y pone de manifiesto lo que ocurrió a los galileos, a quienes Pilato había hecho matar mezclando su sangre con la de los sacrificios que ofrecían. Y el mismo Jesús pregunta, ¿ustedes creen que ellos murieron por ser más pecadores que los demás? Y Jesús reafirma diciendo que no. Lo mismo con lo que ocurrió en el desplome de aquellos 18 personas que murieron en la torre de Siloé. Y Jesús dice, ¿ustedes creen que ellos eran más culpables que los demás? Y repite él que no. Pues esto nos lo hace ver precisamente, es porque nosotros nos dejamos llevar por los apetitos, por los gustos y las reflexiones personales. Alejamos el Espíritu de Cristo de nuestras vidas y le vamos haciendo espacio a esos gustos y caprichos personales que son los que nos van a llevar precisamente a encontrarnos con la destrucción. A veces cuando ocurre una desgracia,
por las inclemencias de la atmósfera, por el mismo planeta, inmediatamente le echamos la culpa a Dios. Cuando las personas se nos enferman y se mueren, quedamos resentidos con Dios porque creemos que es un castigo sin merecerlo. Y la verdad no. Uno mismo es el que se crea el castigo. Lo que pasa es que tenemos a veces mala memoria y se nos olvida en el pasado cosas que hicimos, palabras que dijimos. Y recuerden ustedes que las palabras tienen poder. Las actitudes son las que la misma vida nos las devuelve y nos las recuerda. Y con el dolor en el alma tenemos que aceptarlas. Recuerdo cuando ocurrió el desastre de Armero, por poner un ejemplo, hace más de 30 años. Mucha gente terminó diciendo que Dios había castigado a ese pueblo por haber matado a un sacerdote de la manera más cruel, o porque era un pueblo muy pecador. De boca de Jesús seguramente nos va a decir que no, porque nosotros también podemos estar cayendo en la misma línea, si eso es lo que vemos de los demás, si es que los acusamos de que son más pecadores. No. Podemos nosotros ser víctimas de nuestro propio pecado, de nuestro propio gusto, de nuestros propios vicios, de nuestros propios caprichos. Por eso atendamos más al temor de Dios. Un temor de Dios, digo de Dios, no a Dios, porque tener temor a Dios es tenerle miedo. Pero cuando yo hablo del temor de Dios, es cuando me alimento de su amor. Dios me ama todos los días, me abre su corazón, me ofrece su ternura, me ofrece su paz, me ofrece su alegría. Y cuando yo me alimento de ella, entro en ese proceso de conversión, hasta el punto de que camino de la mano de Él. No le tengamos miedo a Dios, porque Él no nos castiga porque sí, o por un capricho de Dios, no. Todos estamos llamados a la conversión. Pero si no lo logramos, seguramente vamos a perecer de igual forma que hemos visto casos terribles o peores. Vuelvo y repito, no hay necesidad de echarle culpa ni a Dios, ni al destino, ni a la historia. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que sembremos, eso cosecharemos. Permítame invitarles a ustedes para que hagamos oración en este momento. Señor Dios nuestro, permítenos aceptar tu palabra al terminar esta semana. Que todos los días de nuestra vida nos sigamos alimentando de ella y que descubramos en tu palabra ese amor, ese camino de conversión. Que a pesar de nuestros errores, Señor, tengamos la posibilidad de reconocerlos y de arrepentirnos. Que no nos dejemos llevar por el mar de los vicios o el mar de los caprichos que tienden a ahogarnos. Con tu amor, Señor, tú nos tiendes las manos, tú nos tiendes esa mano misericordiosa, para que no pensemos que soy mejor que los demás. No, Señor. Oh Señor, haz que nos convirtamos a ti para ser testigos tuyos en un mundo que se siente cansado de amar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y el Señor te bendiga abundantemente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros.